Bueno, vamos a los estudios de la ciudad de Guayaquil, donde está don Rodrigo Collaguazo, líder de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Rodrigo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Te debía esta entrevista que también te la había prometido, así que ya te he cumplido y honrado mi oferta, mi propuesta de tenerte acá. Bueno, Rodrigo, hablemos del panorama político electoral. Coordinadora de movimientos sociales, esto suena tremendamente importante, pero a la hora de té, ¿cuántos movimientos agrupa esta coordinadora y cuáles son las expectativas frente a las elecciones del 2017? Buenos días, Carlos, buenos días a la ciudadanía y agradecer pues aquí a la Perla del Pacífico que nos ha hecho un buen recibimiento, pues una mañana hermosa aquí en el Manso Guayas, pues mirando su paisaje y mirando sus aguas. Bueno, pues decir y reconocer en realidad, Carlos, que pues la palabra se ha hecho realidad y justamente es lo que debe caracterizar a los hombres y mujeres de bien y que en realidad somos casi todos los ecuatorianos. En lo electoral creo que es importante ya desde el punto de vista de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, que aglutinamos a más de 100 organizaciones indígenas, campesinas, organizaciones de jóvenes, de estudiantes, organizaciones agrarias, así como también, por ejemplo, las organizaciones del Seguro Social Campesino y organizaciones de las amas de casa, en fin, una serie de organizaciones tanto nacionales como regionales y locales. Pero Rodrigo, el tema más allá de la cantidad de las 100 organizaciones y cuántas personas pueden representar, porque eso puede terminar siendo discutible, lo importante y lo trascendental es qué esperan estas organizaciones sociales, es decir, desde las organizaciones, movimientos sociales, de la ciudadanía, desde el tejido social ecuatoriano, qué esperan de estas próximas elecciones en cuanto a propuestas para poder analizar hacia dónde debería el Ecuador, porque se debate mucho de la necesidad de seguir construyendo sobre lo ya construido o generar un cambio radical a lo ya hecho. Sí, Carlos, sí, con respecto a esto, desde los movimientos sociales en general y desde la ciudadanía se está discutiendo algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el hecho de que planteemos la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué significa esto del trinomio cuadrado perfecto? Lo primero, que desde los movimientos sociales y las organizaciones propongamos e impulsemos, ¿no es cierto?, una agenda social que empate y que impulse lo que sería un nuevo programa de gobierno para las próximas elecciones y por lo tanto ese sea el derrotero por el que caminemos. El segundo elemento es que exista una gran alianza también de tres actores. Por un lado, el Movimiento País, indudablemente, con el sector del Movimiento Unidos, ¿no es cierto?, que son los movimientos políticos, pero esto aunado a los movimientos sociales con una mayor fuerza. Pero estas dos, ¿no es cierto?, instancias, tanto política y social, aunados con lo que es la ciudadanía y por lo tanto con todos los ecuatorianos. Pero a esto, Carlos, es importante también que se pueda impulsar, ¿no es cierto?, se puede expresar ya en candidaturas que vayan desde el binomio presidencial, que nosotros planteamos un trinomio, así como también la cuestión de asambleístas, tanto nacionales como también de asambleístas a nivel provincial. En este marco es justamente lo que planteamos, que Rodrigo, no solamente deben ser de parte de los movimientos políticos, sino de los movimientos sociales, los candidatos. Has mencionado tres cosas: propuestas, alianzas y candidaturas. Voy a dejar a un lado las alianzas y las candidaturas porque eso ya es un tema de carácter político electoral. Yo voy a la sustancia, quiero ir a la sustancia, a lo importante, a la carne, que es la propuesta. Tú dices, hay que elaborar un programa de gobierno para los próximos 4 años, es decir, del 2007 en adelante. ¿Cuál es el elemento diferenciador de ese programa de gobierno? ¿Qué ejes temáticos debe tener, a diferencia de lo ya hecho? Es decir, para fortalecer de acuerdo a la visión de desarrollo que ustedes pueden tener, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que fortalecer y qué hay que hacer de nuevo.
A ver, justamente ahí viene la diferencia que estamos planteando los movimientos sociales. No podemos diferenciar entre lo que es, ¿no es cierto?, candidaturas con el programa del gobierno y con los actores de este programa de gobierno, porque si no, caso contrario, nosotros los movimientos sociales solamente podemos ser los que planteamos, pero no estamos en espacios de gobierno, en espacios, ¿no es cierto?, de decisión política. Queda claro entonces, Rodrigo, por ejemplo, queda claro, Rodrigo, que ustedes lo que van a pedir es participación en eventualmente del nuevo Ejecutivo y en la Asamblea Nacional. Ya, pero vamos a la sustancia, eso ya queda claro. Vamos... Ya, entonces vamos a lo que sería. Mire, el análisis que hemos hecho es que ha habido una década ganada, una década de la siembra, y que justamente tenemos que dar un nuevo salto a lo que es la década de la cosecha exitosa, de la década, en este caso, sembrada. Por eso es lo que planteamos, por ejemplo, en lo político. En lo político nosotros tenemos que profundizar, ¿no es cierto?, esa alianza y seguir continuando en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano y no solamente de intereses corporativos. Y por lo tanto, pues con esto, ¿no es cierto?, dar una clara referencia y un claro mensaje de que las políticas públicas, de que la obra pública debe continuar, ¿no es cierto?, en beneficio de todos los ecuatorianos. Pero Rodrigo, segundo elemento, en lo social, es fundamental. Parémonos ahí un momentito, Rodrigo, pero eso es un enunciado. El tema es, y ahí es donde tenemos que los medios de comunicación y la sociedad exigir a los candidatos, es decir, cómo se piensa lograr. Porque tú dices, a ver, ya basta de los intereses corporativos empresariales, vamos a los intereses de la ciudadanía, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Pero la única manera de poder lograr eso es generar oportunidades de desarrollo. El tema es cómo vamos a lograr esas oportunidades de desarrollo para la ciudadanía. ¿Cómo? ¿Vamos a desconcentrar el desarrollo? ¿Vamos a desconcentrar la política pública? ¿Vamos a fortalecer las regionalizaciones? ¿Qué va a pasar con la economía popular y solidaria? ¿Vamos a seguir con microcréditos de subsistencia? ¿O vamos a generar emprendimientos asociativos que generen economías de escala y encadenamiento? Ahí, vamos justamente. Primero, por ejemplo, es importante que en la cuestión de la revolución agraria, que se ha avanzado en algunos aspectos, es importante que demos saltos cualitativos. Y ahí viene, ¿no es cierto?, lo que es la propuesta del cambio de la matriz productiva. En este sentido se debe dar, ¿no es cierto?, cambios estructurales que nos permitan, ¿no es cierto?, que quien siembra papas, pues no solamente venda las papas, sino que éstas se las puede industrializar. Que si siembra el maíz, esto no solamente lo sembremos del maíz, sino que lo transformemos, pero ¿en dónde y para quién? En este caso, ¿no es cierto?, desde el campesino, desde los sectores urbanos populares, que permitan, ¿no es cierto?, dar este salto cualitativo y que la economía popular y solidaria no sea solamente pensada como el apoyo, ¿no es cierto?, al que vende el jugo al jugo de naranja o que vende el jugo de cocos, sino, ¿no es cierto?, impulsar una gran, ¿no es cierto?, agroindustria, por ejemplo, con la gran participación de las comunidades y de las organizaciones. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, el continuar dando saltos. Por ejemplo, aquí en la Perla del Pacífico se está impulsando lo que es uno de los hospitales más grandes, un mega hospital del IES, aquí con 400 camas sensables y con las otras camas que serían 550 camas. Esto se debe ir profundizando y se debe ir ampliando en todo el país. Entonces, ahí tenemos cuestiones concretas. Okay. Por otro lado, ¿no es cierto?, que en esta nueva década, en la década de la cosecha, todos los profesionales que están viniendo, que han estado formándose en el exterior, en las mejores universidades, a ellos, ¿no es cierto?, lo vayamos ya insertando en el proceso productivo, tanto del campo, así como también a nivel artesanal, así como también de las economías de pequeña escala. Rodrigo, se me terminó el tiempo. Ahí justamente vamos a fortalecer la economía desde abajo. Rodrigo Collahuaso, se me terminó el tiempo, pero este tema que hemos tratado, que es el tema de la esencia de toda visión de desarrollo, donde realmente se va a generar distribución y redistribución para seguir luchando para la erradicación de la pobreza, es el tema que se debe profundizar. Y me comprometo a hacer un programa especial en Pulso Político sobre economía social y solidaria. No me gusta llamarla popular y solidaria, una economía social y solidaria, donde te tomaré en cuenta para que expongas tus argumentos y tus ideas. Un abrazo, Rodrigo. Mientras tú estás en mi ciudad... De la coordinadora. Mientras tú estás en mi ciudad, en esa perla del Pacífico, el manso y sedimentado Guayas, que ojalá algún día
se lo pueda arreglar. Yo estoy acá en el frío andino, en esta hermosa ciudad de Quito también. Bueno, un fuerte abrazo. Sobre todo que los piratas económicos ya no estén acá. Bueno, eso será decisión del pueblo ecuatoriano. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Excelente fin de semana.